Las caras de Belmez. Cervantes 7. María Gómez Cámara falleció en febrero de 2004. Meses después, concretamente el 24 de septiembre de ese mismo año, un equipo de la SEIP encontró una teleplastia en la casa natal de María, situada en la calle Cervantes número 7, en la última planta, bautizada como Cámara de las Caras. Durante un tiempo, la casa fue sometida a una estricta vigilancia e investigación en el más absoluto de los secretos. Este inmueble pertenecía a doña Felipa Gómez y doña Ana Gómez, primas de María Gómez Cámara. Salió a la luz cuando la SEIP se vio obligada, por las circunstancias del momento, a exponer públicamente el descubrimiento de dicho fenómeno, pese a no haber podido reunir los suficientes datos ni elementos de juicio. Tras varias semanas de trabajo en el lugar, se detectaron multitud de formaciones extrañas, un total de 21 teleplastias que, tras contrastar el suelo, comenzaron a verse espectacularmente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Creo que sí que me estaréis escuchando. Bueno, ya me conoceréis muchos de los que ahora mismo estéis visualizando esta las quintas jornadas, ¿no?, de SEIP. Y sin duda alguna, bueno, quizás la vamos a abordar en estos momentos. Para mucha gente a lo mejor, bueno, pues le pueda resultar un poco extraña, un poco rara, por aquello de que, bueno, hablar de muertes de criaturas en un momento determinado y además creadas con premeditación y alevosía, ¿no?, por los propios padres, utilizando a una determinada persona, bueno, pues pueda realmente sorprenderos en un momento determinado, pero no deja de ser una realidad histórica que ahí está, ¿no? No en vano, a lo largo de la historia, la eutanasia de caridad siempre que se ha desarrollado, ¿no? Pero quizás nunca se nos ha transmitido por aquello de que es algo realmente, desde el punto de vista cristiano, de nuestra cultura, como algo pues no legal y por lo tanto no se podía de alguna manera desarrollar. Y si se desarrollaba tenía siempre que ser de una manera clandestina. Por lo tanto, la temática que vamos a tratar en principio puede ser un poco dura, pero no por ello deja de tener también a veces inclusive alguna chispa de humor en un momento determinado, pero es algo que forma parte del mundo de la historia, del mundo del misterio, en definitiva, porque se ha ocultado, se ha tenido ahí como algo muy que no se debería haber sacado a la luz para que el resto de la sociedad realmente conociese lo que estaba ocurriendo en algunos lugares. Y siempre para ello nos tenemos que situar en épocas anteriores, en siglos anteriores, cuando más del 70% de una población determinada vivía a las afueras de la población, vivía en los campos y en chozos, etcétera, guardaban sus ganados o trabajaban para determinados personajes que daban una cuantía por el trabajo que desarrollaba el marido, en este caso en el matrimonio. Pero para meternos ya de lleno en el mundo de estas muertes piadosas o muertes de caridad, tenemos que situarnos sobre todo en la zona del Levante, ¿no? En la zona de Lorca, en la zona de bueno, también en sus aldeas, en Calasparra, en Gijona, inclusive en algunos pueblos de Andalucía, de Extremadura, donde, bueno, pues hace mucho tiempo se practicaba, ¿no?, por parte de un saludador, decía ser el séptimo hijo nacido, ¿no?, en la familia y que también se tenía la creencia, ¿no?, desde la superstición de que ese niño llevaba la rueda de Santa Catalina bajo su lengua, ¿no?, y por lo tanto toda su saliva era sagrada y podía perfectamente curar determinadas enfermedades, etcétera. Amén de que esta historia se nos ha vendido así por parte de los saludadores, luego también estaba esa otra parte donde eran ejecutores, eran asesinos, nunca mejor dicho, a pesar de que así no se les consideraba, de bebés, de niños, ¿no? Con la complicidad siempre, como dije al principio, de la familia, del muchacho que iba a nacer. Pero claro, ¿qué ocurría ahí para que esto realmente fuese así? Bueno, pues normalmente
este actor, cuando había sido llamado por los padres del niño, siempre se hacía, ¿no? Antes de entrar en la casa, digamos que una determinada ritualística, ¿no? Pero el motivo por el que fuese hasta dicha casa para desarrollar su trabajo era que, bueno, pues el niño había sido mordido por un lobo, había sido mordido por un perro rabioso, y en épocas donde la rabia pues todavía no tenía cura porque Pasteur no había sacado su vacuna. Esto equivalía a que realmente el niño a los 15 días como mucho o un mes moría de la rabia, bueno, pues teniendo convulsiones, soltando los famosos espumarajos que le solían salir por la boca, tendía a morder a otras personas, pero sobre todo la familia, ser una familia humilde, recursos económicos, sabían que el tener en casa a un niño en esas circunstancias, con ese padecimiento, lo mejor sería cortarle la vida, sería acabar con él para que dejase de sufrir, para que económicamente a la familia no la hundiese, pues comprando determinadas medicinas que a lo mejor no iban a solucionar nada. Inclusive, bueno, el tener que dejar de trabajar para tener que cuidarle. Añadamos sobre todo que tradicionalmente la infección provocada por la rabia pues se considera sencillas y sin cultura urbana pues próxima a la posesión demoníaca. En consecuencia, bueno, pues los espasmos, ¿no? La espuma bucal, esos aspavientos y los gritos de estos niños, ¿no? Que habían sido mordidos por un perro rabioso, pues se consideraban poco menos que casi un castigo divino. Es decir, algo que realmente se había fraguado porque en esa casa posiblemente el matrimonio no anduviesen por las sendas del crucificado, sino que realmente andarían, ¿no? Por otro tipo de orillas, más del emperador de los infiernos al príncipe de las tinieblas, dejando de un lado realmente el mundo cristiano. Esto era la idea que se tenía en el siglo XVI, XVII, XVIII por parte sobre todo de la sociedad rural y de esos hombres y mujeres que vivían, como ya he dicho anteriormente, en esas grandes dehesas de Extremadura, de Andalucía, en otros lugares del Levante, etcétera. Y a pesar de eso, cuando un niño de esas aldeas que hemos indicado o de otros lugares del país era atacado y mordido por ese can, por ese perro enfermo de rabia y quedaba infectado y afectado gravemente por esa enfermedad y se sabía, como ya hemos dicho, que perecería, ¿no? De alguna manera con una muerte inevitable. Sobre todo porque se carecía de alguna manera de los medios sanitarios, de vacunas en el medio rural y que además iba a añadir esa larga y dolorosa agonía, los padres llamarían a este señor, ¿no? A este saludador, a este sanador, entre comillas, prestigioso que así le podían considerar. Y según siempre la actitud de los padres, había que evitar esos sufrimientos inútiles, esos sufrimientos estériles al niñite, que era indigno, ofrecer un espectáculo, ¿no? Tan estremecedor, tan potente, ¿no? A los vecinos y a los amigos. Y también, bueno, pues se pensaban que la rabia pues, se podía contagiar a las personas inmediatas y a los familiares y sufrir entonces todos ellos, bueno, pues idéntico calvario. Y cuando llegaba el saludador, rogaba siempre a todos los que se encontraban en la casa que salieran de la habitación donde gemía el muchacho, donde torcía, y al cabo de ese tiempo el saludador salía de nuevo y decía gravemente, ¿no? Con una voz grave a los presentes y a los familiares esta frase, ¿no? El niño ya está descansando. Todos entendían, lógicamente, que había sido muerto y que había sido liberado de unos dolores extremos y, sobre todo, liberado del demonio en algunas mentes, ¿no? Y en ello veían solo por parte de los padres y de los que estaban allí de una manera clandestina, siempre obligados a no tener que decir lo que estaba sucediendo con el saludador, todos entendían que había sido muerto y que había sido liberado pues, de esos dolores extremos y en ello veían solo clemencia y piedad. Y no un asesinato impune o un homicidio. Es decir, se trataba de una auténtica, como ya hemos dicho al principio, eutanasia de piedad. Así lo entendían los padres.
y el sanador ordenaba siempre a los propios patriarcas de la casa, al padre y a la madre, encender el fuego del hogar, de la casa, y solicitar bendita. La bebía la misma o la recogía muchas veces en su mano, y entonces una vez que la tenía en su boca la escupía o la asperjaba, ¿no?, en las llamas de la lumbre que los padres habían hecho en la casa, y con el agua pues hacía también unas friegas por todo el cuerpo de la criatura, ¿no?, a la que se le facilitaría de alguna manera el tránsito hacia la otra vida. Y bueno, luego, lógicamente, despedía a los familiares y procedía al homicidio de caridad. Previamente, pues rezaba un Padre Nuestro y una salve, es decir, además tenemos hasta las oraciones, ¿no?, en la documentación. Virgen Madre del Señor, te devuelvo a este niño, acógelo en tu corazón. Pero añadamos además que lo más inquietante es que esta práctica se hacía para los bebés que se hallaban también en fase terminal de diferentes enfermedades, por ejemplo, viruelas, fiebres amarillas o cólera, pero también el homicidio de caridad se llegaba a practicar sobre toda criatura que hubiera nacido con malformaciones físicas para evitar precisamente sufrimientos. Es decir, todo ello dejó de realizarse digamos, a principios por cuanto sus protagonistas, familiares y saludadores, lógicamente ya habían muerto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en Lebrilla, los habitantes podían llamar inclusive a dos saludadores de especial prestigio, ¿no? Uno que residía precisamente, bueno, pues en el campo de Cartagena y otro en La Mancha, sin más indicaciones, ¿no?, te dice el documento. Y el saludador, cuando llegaba a casa del enfermo de rabia, ya fuera niño o adulto, procedía, en primer lugar, untaba con su saliva siempre la herida abierta en el cuerpo de la criatura o de la persona mayor, a la vez que recitaba una oración. Y si con esta primera sesión el niño, digamos, bueno, pues no mejoraba, se procedía a la contundencia del homicidio de caridad. Entonces escupía en un vaso de agua con lo que trasladaba las potencialidades benéficas de su saliva al líquido, y luego, bueno, hacía esas friegas que dijimos anteriormente por todo el cuerpo del agonizante, y la muerte de los niñitos en todos los casos fue por asfixia, es decir, nunca por golpes o de forma sangrienta, y siempre en situaciones terminales, ¿no?, según algunos testigos presenciales de estos hechos. Y en una sociedad, sobre todo, bueno, pues digamos autárquica, ¿no?, autárquica y miserable, como la de la España rural y profunda, que existió hasta principios del siglo XX, carente de los más mínimos servicios de agua potable, de energía, de correo, de teléfono, de prensa, de sanidad, de campañas de educación inclusive, ¿no?, y con periodos de hambrunas y de pésimas cosechas, bueno, pues el nacimiento de un niño con deformidades o terriblemente enfermo, con espasmos agónico, pues resultaba insufrible por el dolor de los padres, y bueno, y sobre todo una rémora, ¿no?, económica, que desviaba tiempo, lógicamente, desviaba atención y sobre todo recursos del riguroso y cotidiano, las faenas agropecuarias que eran de pura subsistencia para ellos, ¿no? En consecuencia, esta trágica, ¿no?, pero comprensible eutanasia de caridad, aunque nos cueste aceptarlo, se desarrolló en esa España que hemos indicado, profunda y todavía tan desconocida, ¿no?, en muchos aspectos. Incluso se aconsejaba que toda mujer preñada, por ejemplo, debía abandonar las habitaciones donde en aquellas épocas agonizase un familiar, para evitar precisamente que su futuro hijo esté dañado. En definitiva, esta eutanasia infantil de caridad que se produjo en España, no sabemos desde cuándo, ¿no?, pues pudo estar motivada por diversas razones que no obedecerían únicamente a razones económicas, sino probablemente también a ciertos miedos atávicos, ¿no? De hecho, una agonía prolongada
además de incrementar el sufrimiento en el pequeñito y el dolor en los padres y hermanos, pues significaba un peligro real, porque atraía en la boca con esas convulsiones del cuerpo y los gemidos de sus entrañas a esas potencias, como hemos dicho anteriormente, demoníacas, ¿no? Sobre todo si atendemos a las descripciones, ¿no?, de endemoniados que aparecen en el Nuevo Testamento. Y en efecto, durante toda la edad se daba con frecuencia que la enfermedad, al menos, por ejemplo, entre los monjes de los monasterios, era fruto del pecado y se quería, ¿no? Y se requería además un proceso de curación, pero también de purificación, el que un niño agónico de paludismo o de hidrofobia, como es la rabia, por ejemplo, en la España rural y atrasada, podría fácilmente ser considerado como un endemoniado. Por lo tanto, el saludador español lo que realizaba era un rito de purificación en el hogar y de expulsión de lo maligno mediante el agua bendita, mediante la saliva, mediante el fuego de los sarmientos, mediante las oraciones, no siendo nunca, como dijimos anteriormente, considerado como un asesino criminal vecinos, sino como un verdugo al que se le demandaba un servicio, ¿no? Y que cumplía una misión sanitaria, digamos, en bien de la comunidad. Y este tipo de actuaciones y este tipo de muertes, cuando el niño ya estaba, pues eso, ¿no?, en la cama completamente sin aliento y muerto en sí, comenzaría, ¿no?, una segunda actuación que además estaba creada también para intentar que el demonio realmente no raptase el alma del niño a la hora de ir al cielo, porque se entendía que un niño de 5 años, de 6 años, hasta los 10 años, iban derechito al cielo. Entonces, claro, en ese tránsito, desde el momento de la muerte del niño hasta su llegada al cielo, podía haber el rapto del demonio del alma de la criatura. Y para ello, a partir de ese momento, bueno, pues se harían unos determinados ritos dentro de la casa del pequeño, donde se les de ese momento bueno, pues los ritos de los niños de gloria, ¿no? Es decir, que eran aquellos niños como estos que hemos explicado, y niñas pequeños que por causas naturales pues habían fallecido también dentro de esa edad, que no rebasaban esos 10 años. Y estos no se beneficiaban de los rezos de los parientes y de los familiares, ni tampoco se celebraba, ¿no?, por ellos el velatorio, ni se guardaba luto. Es decir, estos fallecidos infantes, estos niños, solían ser depositados en el interior de un ataúd de color blanco que era forrado con telas también de color blanco, simbolizando siempre la pureza, ¿no?, y la inocencia de la criatura. En el interior del féretro, bueno, pues estaría el niño totalmente rodeado de flores, especialmente, bueno, en la zona de la cabeza. Yo mismo he presenciado esto aquí en mi pueblo, este tipo de ritualísticas, ¿no?, con el color blanco, con las flores rodeando a un determinado niño, en este caso fue una que falleció, y hay que indicar que los mozos solteros, por ejemplo, que fallecían, también eran depositados en ataúdes blancos, si bien se les identificaba con una cruz roja de tela cosida a las telas del forro o a veces clavada, ¿no?, a la madera de la caja. Y en cambio, el ataúd negro solía corresponder a los jóvenes casados, a los adultos, y también, como no, a los viudos. Pero a estos niños, que eran considerados y llamados niños de gloria, además se les hacía un baile en torno al cadáver, un baile consentido, lógicamente, por la familia y ejecutado por parientes y por amigos. Los familiares del niño o del moribundo, del difunto, en estos casos, según los casos, pues podían llamar a estos danzantes para que bailaran en torno a su lecho mortuorio o en la habitación
donde yacía. El baile, como hemos indicado, era doble, es decir, en primer lugar, la danza, bueno, pues serviría para que el alma del niño encontrara pronto, bueno, pues la ruta, ¿no? La ruta que le conduciría hasta las moradas celestes, ¿no? Y la segunda intención sería, bueno, pues la de despistar de alguna manera, ¿no? La de aturdir o dinamitar con los bailes, con los cantes, con esas castañuelas que se tocaban, bueno, pues a ese diablo, ¿no? A ese, para que éste no capturara durante el tránsito de esta vida mortal a la eterna, bueno, pues el alma desprendida, desencarnada del cuerpo del imperfecto, ¿no? O finado de muchacho en este caso, ¿no? De hecho, hubo personas que en Andalucía, en concreto, bueno, pues visitaron un determinado lugar, fueron unos franceses llamados Charles Duvalier y Gustave Dore, que a mediados del siglo XIX iniciaron un viaje por la España de Isabel II, allá por el año 1862, consternados esta práctica de festiva alegría, ¿no? Durante el velatorio de los niños en la localidad, precisamente también de alicantina de Gijona, pero también la encontraron en Andalucía. Y los investigadores franceses, atraídos por el front de guitarras, ¿no? Acompañado por el agudo al agudo canto de la bandurria y un repiqueteo de castañuelas, entraron en una casa de campesinos pensando que se trataba de una boda. Pero lo que allí hallaron fue muy diferente. Es decir, nada más y nada menos se había instalado una mesa cubierta con una alfombra y rodeada en cada vértice por un gran cirio, y sobre la mesa yacía una niñita pequeña de unos 5 años, ya muerta y ataviada como de fiesta, ¿no? Y su cabeza, según cuenta el documento, estaba apoyada sobre un cojín y rodeada de flores de azahar. Y algunos de los asistentes al velatorio tocaban guitarras, tocaban castañuelas, mientras que otros vestidos con trajes de gala de los ancianos, pues bailaban unas jotas muy alegres. La madre del niño, según cuentan estos investigadores franceses, lloraba, ¿no? por su hijita, pero músicos y vecinos y familiares pues batían palmas y animaban sobre todo a los danzantes a hacer cada vez más ruidos. Y en la estancia se advertía, además, ¿no? Se advertía la presencia como muy marginal de un sacerdote, que además admitía, ¿no? Todo este tipo de historias. Su protagonismo es prácticamente nulo, ¿no? Ya que solo asiste y mira como testigo sin rezar o ejecutar ceremonia alguna. Es decir, se trata de un drama popular, de un drama espontáneo, escenificado solo por el pueblo. Y los franceses precisamente preguntaron, pues consternados a los parientes, la razón de semejante jolgorio festivo, ¿no? Ante el óbito de la niñita. Y la respuesta, pues, fue evidente. Ángeles, fue lo que dijeron, ¿no? Está con los ángeles. Y es que en España se consideraba que los niños que mueren van derechos al paraíso, son angelitos del cielo. Y por eso, al verlos partir hacia Dios, se regocijaban en vez de afligirse. Y entre tanto, bueno, en la iglesia, para reafirmar de alguna manera la alegría y el baile que se había desarrollado en casa de la criatura muerta, las campanas doblaban durante la muerte, pero no doblaban a muerto, no doblaban a muerto, doblaban a gloria. Es decir, el repiqueteo era un repiqueteo de alegría, ¿no? Y los niños difuntos, bueno, pues normalmente aparecían amortajados y vestidos siempre con esas ropas más elegantes, bien de su propio vestuario, bien a veces prestadas, pero es evidente que se trata siempre de ropa de día de fiesta, ¿no? De ropa que le ponían a estos niñitos. Y en las manos de los niños, pues a veces portaban un libro, flores, un crucifijo,
de alguna manera, bueno, pues ofreciendo la sensación, ¿no? de fuerza vital y de naturalidad en ese cuerpo. Y ante este baile salvaje, que llamaban además el baile del ángel, aludiendo a que creen de alguna, o creían de alguna manera celebrar así el paso de aquella alma a la inmortalidad, bueno, pues no impide, ¿no? Que lloren a veces a grito cuando se llevaban, ¿no? el cadáver para darle sepultura. Pero además en todo el recorrido donde se llevaba el niño hasta el cementerio, en este caso hasta el cementerio eclesiástico, se cantaban canciones, ¿no? Y además canciones con muchísima alegría, canciones que inclusive pues nos están ahí, ¿no? Que nos han dejado escritos precisamente los documentos de la época, donde, por ejemplo, se dice, madrecita de mi vida, ya se va tu hijo querido, de tus entrañas nacido, madrecita de tanto llorar, si me mojas las alitas, no voy a poder volar. Y en la zona, por ejemplo, de Murcia, cantaban también, por ejemplo, lo siguiente en torno a este tipo de casos, ¿no? Decían, por ejemplo, esto bailándolo y cantándolo, aunque en forma de jota, aunque la madre llora, con nada encuentra consuelo, porque sabe muy dichosa que el hijo ya está en el cielo. Y a estos bailes los murcianos precisamente le llamaban danzas de mortichuelos, morti por lo de muerte, ¿no? De mortichuelos, la de los niños muertos. Y otras canciones que bailaban y que se regocijaban a aquellos vecinos y a aquellos danzantes que acompañaban al niñito, siempre con esa idea de evitar que las zarpas del diablo pudiesen llevarse el alma de la criatura, pues bailaban y cantaban otras que decían, por ejemplo, adiós padre y mi madre, a mi padrino, madrina, échenme sus bendiciones que voy a la gloria divina. Dios se lo pague a mi madre, que Dios se lo ha de pagar por la leche que me ha dado con tan fina voluntad. Y claro, a los angelitos estos que fallece o fallecían con los ojos abiertos, tenían ya la curiosidad los padres de que, o los vecinos, de colocarles una moneda, ¿no? sobre los ojos para facilitar su cierre, ¿no? En la creencia, el que muere con los ojos abiertos va llamando a otros parientes y su muerte, bueno, pues podría andar muy cerca, ¿no? Por lo tanto, todo este tipo de movimientos, todo este tipo de historias que se han vivido, pero que a veces han pasado de desapercibida, bueno, pues nos han llegado hasta nuestros días de esta forma y es curioso que estos temas realmente pues no hayan fraguado mucho y no se hayan con tiempo, sobre todo porque son pura antropología y a veces, bueno, pues tienes que encontrártelo en determinados legajos, en determinados manuscritos, donde te encuentras algún que otro saludador que ha sido en un momento condenado por la Santa Inquisición y los testigos que iban, ¿no? ante el Santo Oficio, pues contaban este tipo de actuaciones a los inquisidores y por ello nos enteramos de todo este tipo de movimientos que es sin duda alguna, bueno, pues extendido en el ambiente rural, pero que también siempre habría algún cristiano de raza, algún descuido también por parte de los padres, para que estos precisamente, bueno, pues pudiesen visualizar o le llegasen noticias de estos eventos. Y cuando esto sucedía, pues este personaje, en este caso el cristiano de raza que hubiese visualizado el acto o otras personas, se acercarían hasta el familiar del Santo Oficio de Gijona o de cualquier otro lugar de España. Recordemos que esos familiares del Santo Oficio era la servicio de la Inquisición y por lo tanto eran los encargados de detener a esta familia, a este matrimonio e inclusive a los danzantes o al saludador, como es en este caso, que habían participado en todos esos hechos con el fin de que todos declarasen y de que todos aportasen todo lo que habían desarrollado en esa festividad que así entendían ellos, ¿no?
pero no la Iglesia, porque en la primera parte que hemos contado, que es la parte de las muertes piadosas, de las muertes estas de caridad, donde ellas eran, bueno, pues de alguna manera asfixiado, ¿no?, por el saludador, ahí nunca estaba presente la figura del cura. Estaba presente cuando ya el niño había fallecido, que entonces se llamaba al sacerdote para que éste viniese a la casa, pero el sacerdote nunca se enteraría de lo que había pasado y la muerte que se había desarrollado con la criatura. Por lo tanto, lo que se va a saber a través de testigos que a veces, como hemos dicho, pues alguien que se descuida o riñes con una determinada persona y esa persona pues te pone en evidencia historias y te denuncia. Y la Inquisición simplemente con una denuncia que se prestara era más que suficiente para ya desarrollar e incoar un proceso contra alguien. Y esto fue lo que sucedió, bueno, pues en este caso en Gijona con una familia donde, bueno, allá por 1746 entran al trapo contra ellos por este tipo de menesteres. Y claro, en este caso lo que hace la Iglesia es detener rápidamente, a través del familiar del Santo Oficio, a estos padres, a los danzantes, que los reales de la población, para luego trasladarlos a Valencia, y a partir de ahí la Inquisición de ese lugar será la encargada de desarrollar todo el proceso. Nos encontramos con que los padres van a estar encarcelados en las cárceles secretas del Santo Oficio, y a espera, lógicamente, del auto de fe que se les haría, y bueno, de alguna manera, por haber cometido este tipo de delitos, según lo interpreta la Inquisición, donde además, bueno, pues no se practicó al niño, pues se consideraba una herejía muy potente, y por lo tanto había que dar escarmiento a este matrimonio para que sirviera de catequesis al resto de la población, y realmente, bueno, pues estos no cayeran, ¿no?, en los mismos errores que habían caído este matrimonio con el consentimiento de la muerte de caridad. La Iglesia no entendía ni entendería nunca el motivo por el que lo hicieron, que en definitiva era un poco por salvar la economía, digamos, nimia economía, e intentar pues tener una más tranquila, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de la sobrevivencia. Pero como esto no se entendía así, la Iglesia atentaba rápidamente contra ellos, los detenía, y cuando el auto de fe se iba a celebrar, pues subirían al cadalso delante de la Catedral de Valencia, otros serían delante de la Catedral de Murcia, los que fuesen ejecutados en Murcia, porque había pueblos de Murcia donde también nos encontramos casos de ese estilo, sobre todo en Librilla, en Calasparra, donde te das cuenta de que el proceder era exactamente igual, ¿no? Bueno, pues los padres, el padre sobre todo sería condenado a galeras a remar para llevar españolitos a América, y a la madre a veces estaba, ¿no?, en las cárceles de las galeras, es decir, estaría también todo el día prácticamente pues limpiando, fregando las galeras, pues mientras durase la trayectoria, así durante 4 o 5 años, y una vez que cumplían la condena, pues volverían de nuevo a sus poblaciones, que ya no podrían volver, no mismos no querrían por aquello de la vergüenza pública, y sobre todo porque ese traje, ¿no?, difamatorio que la Inquisición ya le había puesto, que era el famoso San Benito, pues ellos sabían, ¿no?, que estaba colgado en las paredes de la Inquisición, perdón, de las paredes de la iglesia de Gijona, o de Escalasparra, o de Librilla, o de la misma Murcia, en la propia Catedral de Murcia. Y claro, ese San Benito, ese traje difamatorio con el capirote y el hábito y el letrero puesto con el nombre y apellido tanto de la mujer como del marido, eh, y por el hecho cometido, realmente esto equivalía a estar humillado públicamente, al igual que el saludador, que también tuvo que ser castigado por la Inquisición, pero en este caso los saludadores, por este tipo de hechos, también eran condenados a galeras. En este caso el saludador fue condenado a 10 años de galera, prácticamente, bueno, pues allí murió, porque cuando pasaban 15 días de estancia en la galera, te daban azotes, te daban unos 80 azotes, y a partir de ahí un frate de galera
lo que hacía era echarte vinagre para que realmente, bueno, pues la gangrena no se apoderase del cuerpo, ¿no? Y esto hizo precisamente que, bueno, pues muchísimas personas que visualizaron esto callasen, porque muchos de ellos también en estos pueblos habían en un momento determinado quizás vivido, ¿no?, la misma situación y habían tenido que morderse la lengua para que nadie se enterara, y suerte tuvieron de que no se enteraron de que habían ejecutado los mismos hechos, esa muerte de caridad, esa muerte piadosa interpretaban. Y esto también llevó muchas veces a que bueno, se pusiese vigilancia, sobre todo cuando realmente corría la noticia de que un niño había sido había sido mordido por un perro rabioso o por un lobo. Es decir, ya se solía poner y se ejecutaban delante de la puerta de estos familiares a determinadas personas que estuviesen allí con el fin ¿no?, de vigilar la casa del matrimonio y que realmente bueno, ningún saludador ni nadie por el se presentar con el fin de llevar a cabo, ¿no?, esta muerte de caridad. Sin duda alguna, esta temática que a veces, bueno, pues nos puede resultar dura, ¿no?, por el hecho en sí de estos niños que habían sido asesinados, bueno, pues no tenía en el fondo esa otra realidad, ¿no?, de intentar sobrevivir por parte de la familia a costa de la muerte del niño, que sabían que sí o sí iba a morir dentro de 15 días o dentro de... Claro, esto podía tener esas consecuencias y, por lo tanto, muchas veces, bueno, los propios padres decidían, ¿no?, realmente que todo esto no saliese fuera de la casa, y también ellos ponían vigilancia en las puertas observando si venía alguien que pudiera ser no grato y en un momento determinado pudiese denunciar bueno, pues esta realidad, ¿no?, de esta agonía de estos niños enfermos incurables que no tendrían cura en momentos determinados, pero que había que llevar a este tipo de historias. No sé si realmente aún queda más tiempo o no, porque la verdad es que no voy controlando el tiempo. Creo que sí queda todavía algunos minutos más que podamos desarrollar esta temática, pero lo mismo que esta temática de los niños de gloria con los bailes y estos temas de muerte de caridad, en muchísimos pueblos de España también se hacían otro tipo, ¿no?, otro tipo de actuaciones con los niños, que aunque no estaba la muerte por medio, pero sí estaban, ¿no?, determinados rituales que jugaban en favor muchas veces también de una deidad determinada, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los niños moriscos, de los niños de conversos de judíos, a los que tenían por norma los padres el practicar la circuncisión, ¿no? Es decir, ellos ocupaban los primeros puestos en las iglesias para intentar, de alguna manera, bueno, pues dar a demostrar, ¿no?, a la que realmente su cristianismo, su conversión iba por buen camino, pero luego cuando realmente llegaban a sus casas, las habitaciones de esta, ¿no?, las alcobas, las convertían en verdaderas sinagogas, ¿no?, en verdaderos templos donde desarrollaban este tipo de actuaciones. Por ejemplo, bueno, pues la circuncisión del niño o el desbautizar, que también ya los que me seguís, pues seguro que habéis escuchado ya esto, el desbautizar a los propios muchachos en su propia casa. Ellos bautizaban al niño en la iglesia, pero una vez que llegaban a casa hacían lo contrario, es decir, bautizaban, hasta quitarle, ¿no?, la crismación, el óleo sagrado que el sacerdote le había puesto sobre la frente, y ahí restregaban hasta quitarle el pellejo, en definitiva, y a partir de ahí pues ellos le pondrían su nombre, le pondrían también, bueno, pues el apellido que considerasen, y de cara a la galería, de cara a la calle, te llamarás Manuel, te llamarás José, que son nombres cristianos, o Antonio, pero puertas adentro te llamarás Isaac, te llamarás Jacob, te llamarás Sara o te llamarás Mohamed, en el caso de los niños moriscos, ¿no? Y a veces salían por las noches a unos lugares que ellos denominaban morquis. Ese era el nombre que tenían los desbautizaderos, unas especies de rocas donde emanaba agua que
ellos sabían dónde se encontraban, en sus burros, en sus carros, por las noches, de una manera muy, muy sigilosa, pues llegaban hasta ellos y ahí también a veces desbautizaban, ¿no?, a los niños, a mente hacerlo también en las alcobas de sus casas. Y algunos sacerdotes escribieron sobre esta temática y cuentan, ¿no?, cómo en esos desbautizaderos encontraban pues jarros de agua que habían sido quebrados y camisitas de niños que se habían dejado, camisitas de niños blancas, ¿no?, que habían sido utilizadas iglesia y que las habían dejado abandonadas en estos desbautizaderos. En concreto, hay un sacerdote, el sacerdote Cuenca, que era sacerdote antes de la expulsión de los moriscos en Hornachos, pues nos cuenta precisamente todo este tipo de movimientos y todo este tipo de rituales clandestinos que se desarrollaban, muy parecidos también a lo que hemos venido contando con el tema de las muertes piadosas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que de todo esto tenemos que sacar siempre conclusiones. En muchos casos, por ejemplo, en Gandía hay un caso de eutanasia infantil muy interesante también, ¿no? Y sobre todo sorprendidos, ¿no?, por las informaciones recibidas. Siempre tratamos, ¿no?, de alguna manera de buscar, bueno, pues otros informantes, ¿no?, en provincias diferentes y siempre te encuentras, si realmente tienes paciencia e indagas, siempre encuentras y compruebas, ¿no?, la veracidad de estos hechos que no han sido solamente en un lugar determinado, sino que han sido en muchísimos lugares, ¿no? Precisamente allá por el año 1873, bueno, pues ahí hubo un niño que se llamaba Siquet, un niño que tenía 10 años, que había sido también mordido, como no, por un perro y que, bueno, te dice literalmente el documento, si está infectado, será preciso matarlo, como al perro, para evitar que sufra. Se decía en Gandía, por ejemplo, que a tenor de los comentarios de a veces personas, de abuelas o de bisabuelas, bueno, pues contaban, ¿no?, que las personas infectadas por la rabia se tornaban agresivas, perdían el control de sus actos, que arrojaban esos espumarajos por la boca, que arañaban y que mordían a los amigos, a los vecinos, a familiares, contagiándoles a su vez la rabia e incluso, ¿no?, acaso esas presencias malignas que siempre estarían presentes. Por ello, siguiendo la misma fuente siempre de información, cuando era una persona mayor la que quedaba infectada y enfermaba de forma irreversible, entre varios vecinos era sujeta y era encerrada literalmente en una habitación oscura y a veces argolla. Es decir, allí a veces se le disparaba así como se le disparaba con una escopeta provocándole la muerte. De todos modos, estas realidades, ¿no?, que forman parte a veces de trabajos de campo hechos por determinados antropólogos en determinados lugares, pues refleja, no en vano, un hecho que se produjo y se siguió produciendo durante muchísimo tiempo a causa de esta realidad hasta que Pasteur realmente descubrió la vacuna de la rabia y luego tardó en llegar a los ambientes rurales, ¿no? Por lo tanto, fueron muchos siglos donde esta realidad, bueno, pues se estuvo desarrollando. Otra eutanasia muy interesante que se hacía ya no solamente para los niños, sino había otra también muy especial para los ancianos, pero esta se hacía en Galicia. En concreto, ¿no? De hecho, en el norte de Portugal, y mi pueblo, que es un pueblo aquí cercano a la raya con Portugal, y sobre todo en la zona de Galicia, diversas tradiciones literarias, sobre todo de fines del XIX, que vienen reflejadas muchas veces en leyendas, en cantigas, en romances y en historias que te cuentan muchas veces las personas de pueblos aquí cercanos al mío, incluso han quedado en determinados refranes, en las que de alguna manera se aludía al abandono intencionado, abandono literal de ancianos en cimas de montes, ¿no? Con un poco de comida y alguna manta.
y se trataba aparentemente de una práctica de geronticidio, es decir, ejecutada cuando la debilidad se adueñaba de los padres y de los abuelos. Y en este caso se recogen pues, numerosas citas de historiadores y de antropólogos sobre todo, ¿no? De su época que narran prácticas de eutanasia entre ancianos en pueblos primitivos, no solamente ya de Galicia, sino de todo el mundo, comprobando que ha sido un ritual extendido por todo y culturas, ¿no? Siendo sus causas siempre múltiples. Además, siempre dentro de esos periodos que hemos indicado, periodos de hambruna, evitar el contagio ante una epidemia, aliviar esos dolores de los enfermos, de los ancianos, etcétera, ¿no? Y sin duda alguna, esto de abandonar a los ancianos en un monte determinado con un poco de comida y una manta era para evitar precisamente el que la familia pues esto supusiese un mayor gasto que no se podían permitir y por lo tanto, bueno, pues lo dejaban allí a la aventura de Dios y cuando muriese, pues moría. Eran lógicamente lugares donde a veces no se solía llegar o visitar con frecuencia, por lo tanto el anciano moría y cuando moría la propia familia a veces pues se enteraban de que había muerto o ellos mismos ya acudían para ver si realmente la muerte ya estaba ejecutada y se lo traían y lo enterraban en cualquier lugar. Su cuerpo lo cogerían por la noche para evitar ser vistos, pero no en vano algunos casos se vieron y se escribieron, ¿no? De ahí que hoy en día lo podamos contar. Por lo tanto, estas historias, que no fueron muchas, sí que lo fueron y estuvieron muy extendidas en todos los lugares, ¿no? De hecho, si uno, por ejemplo, yo que he estado en Murcia varias veces conferenciando, allí dando algunas conferencias, pues he hablado, ¿no?, con algunas que otras personas que me han contado este tipo de historia, ¿no? Y precisamente en un acta, me enseñaron un acta que la pude ver, en un acta del Cabildo de Murcia, fechada allá por 1696, bueno, pues según el citado autor, el que escribió esa acta, se concedía, precisamente se concedía a un tal Fulgencio Sevilla para que libremente pudiese saludar, es decir, practicar su oficio de saludador sin incurrir en pena alguna y se le dé además testimonio, es decir, las autoridades civiles y eclesiásticas admitían la actividad del sanador, admitían la actividad del saludador, pese a que actúa en los márgenes de lo lícito y de lo moral. Pero desgraciadamente nada se añade, ¿no?, a qué actividades realizaba entre la comunidad de fieles. Y de hecho, el nombrado Fulgencio Sevilla era capaz, a tenor de lo que indica en la fuente, de medir con los pies descalzos, por ejemplo, una barra de hierro encendida en la fragua. Y de la misma suerte la ha pasado por la lengua después de saludarla en presencia de los señores don Alonso Pérez Monte y don Luis Salas, regidores, y de Ignacio Muñoz, escribano mayor de este ayuntamiento, las muchas personas que concurrieron. Bueno, toda esta documentación te viene ahí reflejada en este acta. Sin duda alguna, bueno, pues un súbdito de poderosas cualidades cuyas proezas y virtudes en el seno de la villa pues debieron impresionar, porque siempre Dios, nuestro Señor, ha sido servido de concederle la gracia de saludador y desea comunicarla en honra y gloria suya y beneficio de los vecinos, para cuyo crédito ha hecho las pruebas de medir con los pies descalzos. Esto es lo que te ponía realmente. Esto estaba admitido. Es decir, el saludador como tal estaba admitido, incluso pagado por determinados ayuntamientos porque curaba la rabia de los... Pero claro, lo que no estaba permitido era lo otro. Es decir, el que realmente llegase a ser verdugo, como así lo entendían los padres, de la muerte de un niño que había sido mordido por rabia. Le estaba quitando la vez a Dios, como se entendía en esos tiempos. Y esto pues equivalía lógicamente a detención, a castigo y sobre todo a inquisición, porque los saludadores, si eran condenados por una determinada institución,
era por el Santo Oficio, no por la justicia civil, que sería la encargada, eso sí, de a asesinos y a ladrones, etcétera, pero no a saludadores. Esto se movía dentro del mundo de la superstición y, por lo tanto, era la Inquisición la que le tocaba precisamente castigar a este tipo de personajes. Y a partir de ahí, bueno, pues os invito a que realmente pues buceéis, busquéis determinados archivos donde te puedas encontrar cosas como estas, perlas como estas, que sin duda alguna a veces son interesantes y que, bueno, pues muy trabajadas, ¿no? Pero yo creo que hay que sacarlas a la luz porque no en vano es cultura, ¿no? Es historia y la historia, como yo siempre digo, es cultura y la cultura no es enemiga de nadie. Por lo tanto, yo creo que esa es la línea, esa es la base que tenemos que seguir, sobre todo para poder dar a conocer todo este tipo de hecho, ¿no? Además, pienso también que es necesario de que dentro del mundo de la antropología, que hay muchísimo misterio escondido, pues seamos capaces, ¿no?, de hacer esos trabajos de campo, preguntándole a la gente más mayor, pues por cosas como estas, ¿no?, y otras muchas, de cómo se vivía o cómo se celebraba una muerte en un determinado momento, cómo eran esos entierros en los cementerios eclesiásticos dentro de las propias iglesias. Bueno, pues ahí están, ¿no? Fíjate, ¿quién lo diría? ¿Habéis escuchado vosotros alguna vez de que existía un oficio que se llamaba de los mamadores de leche? Pues sí, eh, la gente dirá, ¿cómo que eso sonará a risa, no? Sin embargo, cuando tú indagas y buceas y te encuentras con estas realidades, pues sin duda alguna tienes que decir, oye, pues los mamadores de leches existieron porque también la Inquisición estuvo ahí al frente de este tipo de anomalías, digamos, donde aquellas mujeres a las que, bueno, pues el niño había fallecido por cualquier razón, pero de 2 o 3 días la criatura que había nacido había muerto y la madre tenía sus pechos completa leche y no podía sacárselo y el dolor era más que permanente, existía ya en siglos anteriores y hasta prácticamente el siglo XX, en los años 40, que es cuando se deja, digamos, de desarrollar este tipo de actividad aquí en España, existían los mamadores de leche, que solían ser personas mayores de edad, donde ya la libido le había desaparecido, la libido sexual, además con la venia, con el permiso de la iglesia, que se lo daba, a hombres, en este caso a ancianos de más de 80 años, 80 y tantos años, que ves gente desdentada, a la que les daba primero una copa de coñac, a la mujer también le ponían coñac en sus pezones y esta persona era la encargada de succionarle la leche de los pechos a estas mujeres que habían perdido al bebé. Pero además hay en muchísimos lugares de España, y esto seguro que muchos de los oyentes lo habrán escuchado, en mi pueblo existen todavía, que son las sopas mamonas o las sopas de mamones. En mi pueblo son los mamones que le llaman, ¿no? Que es una sopa hecha con pan, con ajo, con leche, que desayunos y que están riquísimas. Bueno, según la tradición y según este tipo de historias de los mamadores de leche, a veces ellos se tragaban la leche, se la bebían, ¿no? Pero a veces la echaban en un recipiente, la que sacaban la echaban en un recipiente que luego, como pago, se la llevaban para sus casas y con esa leche hacían esas sopas mamonas, las sopas de mamones que viene dado por el nombre que hemos indicado de los mamadores de leche. De ahí nace también ese dicho que a veces decimos, ¿no? En tono de prestigio hacia una persona, mamón, que eres un mamón, ¿no? Nace también con este tipo de historias de los mamadores de leches que, igual que a lo mejor el tema de la eutanasia aquí en España de piedad o de caridad que hemos contado, o el tema este de los bailes y de los niños de gloria y ese interceptar el alma del muchachito por parte del diablo en un momento determinado y cuanto más algarabía se hiciese, pues realmente el diablo no lograría su éxito, pues forman parte de nuestra historia y no deja de ser
un misterio porque ha estado escondido, ha estado ahí insertado en algunos documentos, pero son prácticamente nada o nadie los que han podido sacar a la luz este tipo de realidades. Pero claro, a veces también dentro de este mundo de los mamadores de leche, a veces la Inquisición también tenía que participar porque había algunos ancianos que aparentemente la libido la tenían perdida, pero claro, cuando se agarraban al pecho de la mujer, igual se te agarraba al pecho de la mujer y mira que había testigos, porque había testigos delante, pues precisamente para que no hubiese ningún tipo de parte del hombre, pero en un momento determinado, por lo que sea, bueno, pues la genética le hace transformarse en otra persona y intenta, ¿no?, pasarse con la mujer. Entonces, ahí es cuando algún testigo pues denuncia el acto. Hay momentos en los que a lo mejor, si esto sucedía, pues realmente cogían al anciano, le echaban una buena reprimenda y poco más, pero había gente que denunciaba el caso y ahí entonces era cuando la Inquisición entraba al acto porque había roto ese permiso que el sacerdote le había dado de que el comportamiento tenía que ser tal y tal. Y fíjate que lo podía hacer el marido de la mujer posiblemente, o una mujer, que también existían mamadoras de leche. Pero en este caso la mayoría son hombres, ¿no? Y bueno, hay algunos trabajos pues, de investigación sobre este tema, ya publicados también, pero que no dejan de ser lo que os dije anteriormente, ¿no? Historias que están ahí, que sin duda alguna tienen también su morbillo, ¿no? Y que hace que muchas veces, bueno, pues estemos ahí pendientes y atendiendo a todo esto. Así que yo, por mi parte, creo que nada más. Gracias por haber estado ahí, por haber seguido esta charla y encantado de haber participado en este quinto congreso de la SEIN de Andalucía.